tenemos que hablar de las cárceles, tenemos que hablar de la readaptación social, tenemos que hablar de los jóvenes y la activación, y tenemos que hablar de la economía. Yo tengo un planteamiento serio, conozco el tema, lo he estudiado hace más de 2 décadas, como decía, y estaré más que dispuesto y contento a que nos metamos a fondo a discutir ello, y como te lo decía, respetuosamente, también algún día, no es el momento, pero podemos discutir las demás políticas del jefe de gobierno, de Miguel Ángel Mancera, que como te digo, yo creo que la historia mostrará que se hicieron muchas cosas buenas en una ciudad muy compleja, donde todos los días se toman decisiones, donde 9 millones de habitantes que la vivimos, pues, formamos parte, donde 6 millones vienen del Estado de México, sobre todo todos los días, y también son sujetos de derechos y personas a atender y a cuidar, pero pues es una carga muy fuerte, y hay que platicarlo abiertamente, creo. Ángel, en esto ya se perdió la confianza. Pues tienes razón, otra vez, uno que puede llegar con ustedes es a decirle, ahí están mis credenciales, ahí está lo que he hecho en la vida y lo que no he hecho, juzguen, y aquí están mis propuestas y discutamos las propuestas. Después de eso, pues yo te diría, créeme, pero pues nada más te puedo decir eso. De verdad que así como tú, yo lo único que quiero y que pretendo es servir a mi país y a mi ciudad. Yo le debo todo a esta ciudad y a este país, y lo único que he querido y pretendido hacer en mi vida profesional es tratar de devolver lo mucho que yo he recibido de este país y de esta ciudad, y yo aspiro a poder poner todavía un grano de arena mayor a que la Ciudad de México sea fantástica. Entonces, pues, trabajémoslo juntos, y pues espero con el camino poderme ganar esa confianza que se ha perdido. Espero poder hacerlo antes, te lo digo de corazón. El tema de los grandes desarrollos o de los desarrollos, y aquí, porque yo mismo redacté la ley de desarrollo económico. El desarrollo inmobiliario es una pieza del desarrollo de la ciudad, una pieza, pero fíjense nada más, de toda la construcción de la ciudad, solo el 43% son edificaciones. El otro 57% es construcción que no se ve, por ejemplo. El año pasado, el año que termina, creció 66% de la construcción de fibra óptica, que eso es fundamental para el desarrollo económico actual, pero sobre todo para el desarrollo futuro, porque el estar conectado a alta velocidad va a ser una pieza fundamental. Pero aún así, el desarrollo de vivienda, sobre todo, va a ser una pieza fundamental. ¿Y qué tenemos que hacer? Tiene que estar cuidado con los temas de infraestructura básica, y tiene que estar dentro de un plan que todos conozcan, que sea transparente, que se cumpla lo que se tiene que cumplir. Insisto, esta ciudad ha expulsado a habitantes a vivir a lejanías, y no quiero decir que con esto pues sea la Hipódromo, la Roma, la Condesa que tenga que cachar, pero sí la Juárez, la Cuauhtémoc, la Tabacalera, la Merced, la Doctores, son colonias susceptibles a tener mayor número de habitantes. Y se tiene que hacer con planeación, con transparencia y con infraestructura en paralelo, porque si no, en efecto, pues lo que hacemos es generar pues generar un relajo, y tenemos la posibilidad de hacerlo bien. Tenemos la posibilidad, hay muchas ciudades en el mundo que se han logrado reinventar. Hoy estamos platicando de esto con urbanistas, diseñadores y expertos en la materia.
tenemos que hacerlo bien, ordenado y con transparencia y con toda la apertura para que los que habitamos la ciudad conozcamos cuáles son los planes, porque pues eso es parte fundamental del asunto. Y ahí nuevamente me tocó ir desarrollando el tema del futuro del terreno del aeropuerto, y yo les pido que ustedes vean el trabajo democrático que se hizo para las premisas y los principios de eso. Estuvo absolutamente abierto siempre al escrutinio y al diálogo con los vecinos y con la ciudadanía, y ahí está para que ustedes puedan ver el trabajo de cómo pienso yo que se debe hacer la planeación participativa del desarrollo en la ciudad. Sheriff, ahí sí ya se fue, frío. Pues quizá nada más le quería comentar que en efecto lo sé, lo tengo consciente, y tras el sismo se vino a intensificar todavía más que en estas colonias, hablo en plural, hay una combinación en efecto entre adultos mayores y jóvenes mayoritariamente. Lo contaba con mi abuela, ahorita que decía Sheriff que luego no puede caminar, en fin, pues sí, yo la veía con eso. Veo a mi suegro tiene 84, yo lo veo luego con problemas en algunas banquetas, en fin, sí, y hay que combinar las dos cosas, hay que combinar las colonias modernas y bohemias, me decían en la mañana, en fin, pues con los espacios donde habitan adultos mayores, y sí hay que pensar en ellos y hay que pensar en su desarrollo. Abel, cuando me cuestionas del equipo, pues yo lo que te diría es échate un ojo en mis 19 años de servicio a quién ha sido mi equipo, porque yo creo que otra vez, cuando uno ya tuvo oportunidad de ser o de encabezar equipos, pues lo que tienes que ver es a quiénes te llevaste. A quienes me llevé en la Secretaría de Salud Federal, pues me rodearon los mejores médicos de este país. Quienes estuvieron conmigo en la Secretaría de Desarrollo Económico, funcionarios con estudios probados, con compromiso, con honestidad, y así lo haré. En una entrevista me preguntaban, ¿y a quién invitarías? Decía, yo creo que para todo el tema de corrupción y transparencia, invitaría a Jacqueline Pechard, que es la más gran académica, ex comisionada del Instituto Federal Electoral, ex comisionada del presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información, hoy la presidenta de todo el sistema anticorrupción del país. Invitaría a Enrique Provencio fue secretario de Desarrollo Social de esta ciudad, fue subsecretario de Medio Ambiente a nivel federal, fue el procurador de la PAOT, y es un hombre estudioso, probo, en fin. Por supuesto que esta ciudad necesita tener grandes funcionarios públicos, con dos características además. Una es, necesitas saber y conocer este tema que decías, Gustavo, a profundidad, en dónde estás parado. Yo digo, ya luego en esto, cuando estás, ya te empiezan a hacer exámenes, ¿no? De cuál es la avenida más vieja, y dime el nombre de 2 pulquerías, cuántas líneas del metro hay, cuántas estaciones, bueno, hasta hoy me ha ido bastante bien todos esos exámenes, pero necesitamos gente que conozca sus temas. Y segundo, necesitamos gente que sepa de administración, porque la política pública requiere administración, y esta ciudad requiere de muchísima administración. Necesitas, además de saber la idea, necesitas poder concretar y necesitas aterrizar. Es decir, la basura se maneja, el agua se maneja, el metro se administra. Necesitas trabajar en la parte administrativa con mucha firmeza. Entonces, Abel, yo te pido que le eches un ojo. Ya en Google hoy puedes saber todo.
Pues échale un ojo. ¿Quién estaba conmigo? No sé quién estaba contigo, no te conocía hasta hace poco tiempo, que empezó a sonar tu nombre. Creo que tus ideas son posibles, pero un poco joven, con ganas de hacer cosas, de dejarle ya no tan joven. Nombre a la familia, un poquito más que muy pero bien. el tema es cuidar quién te rodea. Sí, totalmente. Porque en la ficción es el No, claro. Totalmente. En la industria privada, En todas partes. Sí. Norma, muchas gracias. Y en efecto, pues seguimos en contacto además en redes sociales. Y es cierto esto, cuando has sido servidor público siempre, pues es muy difícil que te conozcan. Digo, ahorita no voy a hacer examen, ¿no? Pero te diría, ¿y quién conoce al secretario? ¿Quién es actualmente el secretario de Salud? Pues sí, fui secretario de Salud federal, pero eso no quiere decir que te vayan a conocer. Cuando eres candidato, sales a que te conozcan. Y entonces, pues bueno, pues te pones ya en el juicio público, pero es hasta que eres candidato, es muy difícil que te conozca la gente, pues por ser servidor público, la verdad es que no es fácil. El tema de ambulantes, ahí yo te diría, tenemos que hacer toda una radiografía mucho más profunda. Pero una radiografía no solo, me refiero porque para hablar de formalidad e informalidad hay que hablar de muchos temas. Sí, por eso y hay que hablar de mercados públicos, hay que hablar de negocios privados. Una parte de la informalidad está en los negocios más grandes. Sí. Se contrata por fuera, el outsourcing. Y hay un tema muy particular que es el tema de vía pública. Y ahí es donde tenemos que entrarle con toda firmeza y con toda fuerza. Te diría, en formalidad, en el respeto al espacio público, en los corredores que pueden tener espacio de vía pública comercial y en el tipo de muebles móviles que debe tener un espacio público sano. Por otro lado, Norma, y decías, pues tenemos que hablar de la economía en su conjunto. Tú me ponías ahí en el Twitter, ahorita lo recuerdo, pero no me salgas con la economía. Es que sí salgo también con la economía. Sí, el mercado formal laboral no va a dar. ¿Cuál es la mayor razón de la informalidad? Es que el mercado formal no paga salarios que permitan una vida con decencia y entonces buscas otras alternativas de vida. Y creo que tenemos que hablar de una economía en su conjunto y tenemos que poner todas las piezas. Pero me encantará, Norma, que me compartas todo este estudio, toda esta radiografía y el esfuerzo que ustedes han hecho, decías, en el metro y en la calle, porque hay mucho definitivamente que tenemos que trascender en ese tema. El tema, otro que me preguntabas, de la reconstrucción. Ahí yo insistiría, el jefe de gobierno ha estado desde el primer minuto y esta ciudad que salió, ahí va. Pero no son procesos se fue el audio. Sí, pero Ya, gracias. Esto que dice Abel, pues también es cierto, ha habido mucho foco aquí y en la Ciudad de México en general, no en la zona sur, oriente, ha habido más en la zona central de publicidad, digámoslo así, de comunicación, pero eso es lo que es decir, claro, aquí están. Solamente era la atención que mañana nos salgan los periódicos, que todos los vecinos de la Condesa están aterrorizados por inseguridad. No, pues, yo digo que el primero que no podemos irnos en eso. No. Digo, no fue el tema, fue amplio. Pero de este tema, Norma, de la reconstrucción, lo que te quiero decir es que una de las tareas que sí me encomendaron, además de la reactivación económica, fue
encabezar el comité, los trabajos del comité científico para la reconstrucción y el futuro de la ciudad. Se le pidió la conformación del comité a los diferentes centros de estudio nacional. Está la UNAM, está el POLI, está la UAM, está el CID, está el Centro Geo, y ya se están realizando 20 primeros trabajos relevantes en todos los temas del futuro de la ciudad a partir del sismo, que tienen que ver con la parte geofísica, pero también tienen que ver con la parte social, con la parte del mercado. Ya leíste, hay un estudio de la UNAM donde habla que precisamente el estarnos acabando los mantos freáticos está fracturando el suelo. Y aquí lo comentaba, no me acuerdo quién hace un rato. Lo que vimos en el Atlas de Suelos que se publicó recientemente, que se puede consultar en internet, es que aquí en la colonia Hipódromo tenemos unas fallas terribles. O sea, a ver, como iniciamos el trabajo en el comité científico, es incluso con aquí no hay si habrá o no temblor, aquí hay certeza de que es decir, estamos en una de las zonas más sísmicas del planeta, y además construimos una ciudad sobre 5 grandes lagos. Ahora, todo el tema geofísico, todo el tema de actualización de los atlas de riesgo, todo el tema de actualización de los reglamentos y de las posibilidades de construir y de incluso la microzonificación, todo eso a partir de estudios ya existentes, pero otra parte que se tiene que realizar y que ya lo están haciendo, está en proceso. Y yo creo que ahí vamos a tener una parte bien interesante que nos irá dando el orden, porque hubo una primera fase de 6 semanas de rescate y de tratar de empezar a atender a quien había sido damnificado. Segundo, hay una fase de 6 meses, que en ese estamos, que es la de la normalización y de empezar los procesos de demolición y de otros temas sociales. Y luego hay una parte a 5 años, que es la que me tocará como jefe de gobierno reactivar, y para ella es fundamental los trabajos científicos y que lo que se haga en el futuro esté basado en la actividad científica. Pues ya se fue Bertina, pero pues ahí le dicen que sí, que encantado de que nos conozcamos y de ir con los de la CNOP. Ya están, no me voy a meter en eso. Ya me están diciendo que ya nos tenemos que ir. Sí, ahí voy. Gustavo, pues muchos temas a platicar, y lo que te quiero decir es que yo siempre abierto a platicar, siempre abierto a ver estas partes, incluso tú tienes razón. ¿Por qué si tú ya en SEDECO se registra un establecimiento, pero pues hay diferentes órdenes de atención? Si esto es lógico o no, pues toca verse. Yo te diría el plan de el programa de regularización y no clausura, yo al contrario me atrevería a dialogarlo contigo abiertamente del éxito que ha sido, porque hemos regularizado y formalizado 55,000 negocios que no lo estaban, y eso sí, no quiere decir pasarte por encima de la ley. Significa que hay muchos negocios, que una peluquería que lleva 20 años operando y nunca sacó el uso de suelo, es que pueda trabajar con formalidad. Ese era el objetivo y el espíritu. Nunca perdonar y nunca permitir que alguien que se dedica a actividades que no están permitidas lo pudiera hacer, ¿no? Es un sentido completamente en contrario, que creo que si nos vamos a la acción positiva, es decir, vamos trabajando y vámonos ganando la confianza.
y vamos regularizando lo que sí se puede hacer, porque no lo hiciste por a veces por un acto de corrupción o por un acto que te llevó a simplemente no